En este ejercicio nos dicen que se ha realizado un estudio a personas que están teletrabajando actualmente. Nos dicen que de ellos el 72% trabajan por cuenta ajena con contrato indefinido, el 11% por cuenta ajena con contrato temporal y el resto trabajan por cuenta propia. Además, se nos dice que el 87% de los que tienen contrato indefinido y el 86% de los que trabajan por cuenta propia piensan que el teletrabajo mejora la conciliación familiar. Además, se nos dice que este estudio ha revelado que el 12,51% de los trabajadores opinan que el teletrabajo no mejora la conciliación familiar. Y sabiendo esos datos, pues nos piden que calculemos una serie de probabilidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a anotar los sucesos que intervienen en el problema y vamos a escribir en términos de esos sucesos las probabilidades que nos dan. Entonces, vamos a llamar I al suceso trabajar con contrato indefinido, T al suceso trabajar con contrato temporal, C trabajar por cuenta propia y M pensar que el teletrabajo mejora la conciliación familiar. Entonces, en términos de estos sucesos, vamos a escribir las probabilidades que nos dan. En primer lugar, nos dicen que el 72% de las personas de ese estudio trabajan por cuenta ajena con contrato indefinido. Por tanto, la probabilidad del suceso I, trabajar con contrato indefinido, es 0,72. Nos dicen que el 11% lo hacen por cuenta ajena con contrato temporal, por tanto la probabilidad del suceso T es 0,11 y se nos dice que el resto trabajan por cuenta propia, por tanto la probabilidad del suceso C es 1 menos 0,72 menos 0,11, por tanto 0,17. A continuación nos dicen que el 87% de los que tienen contrato indefinido piensan que el teletrabajo mejora la conciliación familiar. Por tanto, sabiendo que tienen contrato indefinido, un 87% piensan que el teletrabajo mejora la conciliación familiar. O sea que la probabilidad de M condicionado a I, sabiendo que tiene contrato indefinido, que opine que mejora la conciliación familiar y el teletrabajo es 0,87. Análogamente, el 86% de los que trabajan por cuenta propia piensan que el teletrabajo mejora la conciliación familiar. En este caso, es la probabilidad de M condicionado a C, sabiendo que trabaja por cuenta propia, que piense que el teletrabajo mejora la conciliación familiar es 0,86. Además, se nos dice que el 12,51% de los trabajadores opinan que el teletrabajo no mejora la conciliación familiar. Por tanto, la probabilidad del suceso M complementario es 0,1251. Estas son las probabilidades que sabemos. Bueno, y como la probabilidad de M complementario es 0,1251, pues la probabilidad del suceso M es 1 menos la probabilidad de M complementario, que es 0,8749. Vamos al apartado A. En el apartado A nos dicen que seleccionado un teletrabajador al azar, calculemos la probabilidad de que opine que el teletrabajo sí mejora la conciliación familiar sabiendo que tiene un contrato temporal. Por tanto, la probabilidad que tenemos que calcular es esta probabilidad condicionada. Sabiendo que tiene un contrato temporal, ¿vale? Sabiendo que ha ocurrido el suceso T, la probabilidad de que opine que mejora la conciliación familiar. Esa es la probabilidad que tenemos que calcular. Bien, para calcular esa probabilidad hacemos lo siguiente. Vamos a recurrir al teorema de la probabilidad total. Sabemos que los sucesos I, T y C constituyen una partición del espacio muestral. Por tanto, por el teorema de la probabilidad total, la probabilidad del suceso M la podemos calcular de la siguiente forma, como la suma de los siguientes productos: probabilidad de M condicionado a I por probabilidad de I, más probabilidad de M condicionada a T por probabilidad de T, más probabilidad de M condicionada a C por probabilidad de C. Todas esas probabilidades las conocemos, excepto la probabilidad de M condicionada a T, que es la que tenemos que calcular. Pues sustituimos los valores y si de ahí despejamos la probabilidad de M condicionado a T, pues nos resulta ese cociente que da como resultado 0,93. En el apartado B
Nos dicen pues que seleccionado un teletrabajador al azar, calculemos la probabilidad de que no esté trabajando por cuenta propia sabiendo que opina que el teletrabajo mejora la conciliación familiar. Por tanto, es esta probabilidad condicionada. ¿Qué sabemos? Que opina que el teletrabajo mejora la conciliación familiar. O sea, sabemos que ha ocurrido el suceso M. Tenemos que calcular la probabilidad de que no esté trabajando por cuenta propia. O sea, la probabilidad del suceso C complementario, condicionado a M. Bien, para calcular esta probabilidad, pues recordemos que por la definición de probabilidad condicionada, pues esta probabilidad condicionada es el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos sucesos y la probabilidad del suceso M. Bien, vamos a calcular la probabilidad del numerador. Para calcular la probabilidad del numerador, tengamos en cuenta que la probabilidad de C complementaria intersección M es lo mismo que la probabilidad del suceso diferencia entre M y C. Y la probabilidad de esta diferencia es la probabilidad de M menos la probabilidad de M intersección C. Bien, la probabilidad de M la conocemos y la probabilidad de M intersección C la podemos escribir de la siguiente forma, como la probabilidad de M condicionado a C por la probabilidad de C, que la probabilidad de M condicionado a C, la probabilidad de esta condicionada, pues se puede escribir como la probabilidad de la intersección entre M y C y la probabilidad de C, por tanto es lo que hemos hecho. Bien, si sustituimos entonces los valores, la probabilidad de M la conocemos, de M condicionado a C, la probabilidad de C, y por tanto la probabilidad del numerador resulta ser 0,7287. La probabilidad del numerador la conocemos, la del denominador es la probabilidad de M que también la conocemos y por tanto el resultado final es 0,8329.